Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra primera sesión referente a tópicos de seguridad. El día de hoy vamos a estar revisando 4 temas que son básicos en el aspecto de la seguridad, que es el equipo de protección personal, la cuestión de la señalética, los riesgos físicos que existen en los centros de trabajo y la seguridad en el manejo de las herramientas manuales. Permítanme presentar, mi nombre es José Antonio Flores Domínguez, yo soy ingeniero mecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional y bueno, vamos a estar trabajando con ustedes durante estas sesiones en los temas de seguridad. ¿Cuál es nuestro objetivo general de estas 3 sesiones que vamos a estar tomando? Bueno, pues es que al término de estos cursos o de estas sesiones, nosotros como participantes comprendamos, conozcamos, todo lo que es las cuestiones, el cumplimiento de la seguridad, qué nos dicen las normas oficiales mexicanas con respecto a estos temas, equipo de protección personal, señalética, en el caso del día de hoy, factores físicos dentro de los centros de trabajo y el manejo seguro de herramientas manuales. Después vamos a estar revisando otros temas como trabajos en alturas, trabajos en caliente, seguridad en la construcción, combate contra incendios y algunos otros que vamos a estar tocando, pero el objetivo es ese, que nosotros al final de estas sesiones conozcamos o recordemos cuáles son las medidas de seguridad que nosotros debemos tener al estar en los centros de trabajo. ¿Qué vamos a estar revisando el día de hoy? ¿Cuáles son los temas que vamos a estar revisando? Bueno, pues el primero es el equipo de protección personal, que es un tema básico de la seguridad, porque recuerden, el estar protegidos es muy importante, pero es más importante todavía que estemos protegidos de una manera correcta, de una manera adecuada. Entonces vamos a revisar las características que debe tener nuestro equipo de protección personal y cómo se selecciona este. También vamos a estar revisando el tema de la señalética de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, ¿verdad? Todo lo que es la colorimetría dentro de nuestros centros de trabajo, que si vemos una tubería con anillos amarillos, qué significa, que si vemos letreros o anuncios de color azul con alguna silueta dentro de él, qué significa todo esto, cómo se identifican las rutas de evacuación, toda esta situación que nos marcan las normas en cuanto a la señalética. También vamos a estar revisando algo muy importante, los factores físicos que hay dentro de nuestros centros de trabajo, como la cuestión del ruido, la vibración, las radiaciones, la cuestión de la temperatura, de la iluminación, cómo nos afectan a nosotros como trabajadores, si es que estas no cumplen con las características adecuadas. Y por último, el día de hoy vamos a estar revisando lo que son el uso adecuado de las herramientas manuales, todas las medidas de seguridad que nosotros debemos tener y nos indican el uso adecuado de estas, ¿verdad? Por ejemplo, a veces pues usamos las pinzas como martillo, el desarmador como cincel. Entonces situaciones como estas, o cuando trabajamos por ejemplo con pulidores o esmeriles, pues quitamos las guardas y todas estas situaciones. Entonces, ¿qué nos dicen las reglas de seguridad en respecto a este uso de nuestras herramientas manuales? ¿Verdad? Ahí en el chat vamos a poner en este momento el link de la lista de asistencia para que ustedes se puedan anotar. En caso de que no tengan la posibilidad de anotarse por medio del link, también en el grupo de WhatsApp se va a colocar este formato de lista de asistencia para que ustedes posteriormente puedan anotarse y bueno, tomar en cuenta que sí asistieron a la sesión del día de hoy. Entonces vamos a iniciar con nuestros temas de seguridad y como comentaba, vamos a iniciar hablando del equipo de protección personal. Y vamos a ver las generalidades que nos marcan las normas, en este caso específico, la NOM 017 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la que nos habla del equipo de protección personal en general, aunque vamos a ver que hay otras normas específicas, como por ejemplo la norma que nos habla del calzado, la norma que nos habla de los cascos, de los lentes, ¿verdad? Entonces, pero la NOM 017 nos habla del equipo de protección personal en general.
Y la norma siempre nos van a hacer énfasis en qué es la seguridad, ¿verdad? Y bueno, pues si a mí en un momento dado me preguntaran qué es la seguridad, pues mi respuesta sería yo regresar a casa tal como salí. Esto es, en la condición en la que yo salí de casa, tengo que volver después de mi horario de trabajo. Eso para mí es la seguridad y cada uno de nosotros podemos tener un concepto diferente, pero todo nos tiene que llevar al mismo objetivo, que ustedes y yo regresemos a casa tal como salimos. Entonces, la definición que nos dan las normas, una de las tantas definiciones que nos dan las normas, nos dicen que la seguridad es una área dentro de los centros de trabajo que se encarga de vigilar, ¿verdad? De vigilar todos los aspectos que nosotros debemos cumplir como trabajadores y que tiene como objetivo evitar lesiones, evitar accidentes o en su caso enfermedades de trabajo. Muchas veces, por ejemplo, nos preguntan, oye, ¿y por qué yo pudiera contraer una enfermedad de trabajo dentro de mi área? Bueno, pues por ejemplo, vamos a ver más adelante que uno de los riesgos físicos que tenemos dentro de nuestras áreas de trabajo es el ruido y que tenemos ciertos niveles de ruido que nosotros podemos captar como seres humanos. Después de ciertos niveles, bueno, el estar expuestos a ese tipo de ruidos, lo que va a provocar en nosotros, pues es la sordera, que en este caso es una enfermedad de trabajo. O por ejemplo, si ustedes hacen trabajos de soldadura, ¿verdad? En el caso de la soldadura de electrodo revestido, pues en el momento de estar soldando, nosotros los humos, los gases que estamos viendo que se desprenden del área donde estamos soldando, bueno, pues son gases que también pudieran generar en nosotros enfermedades de trabajo si no usamos el equipo de protección personal adecuado. Por eso nos dicen que la seguridad industrial es un área dentro de las empresas que esta área trata de evitar que haya accidentes y así se generen lesiones o enfermedades de trabajo. ¿Cuál es la utilidad de la seguridad industrial? Pues como lo hemos mencionado, o cuál es el objetivo, que ustedes y yo no suframos algún accidente o no contraigamos alguna enfermedad de trabajo. ¿Esto cómo? Bueno, pues ustedes lo saben el día de hoy, ya para poder realizar básicamente cualquier tipo de trabajo, pero básicamente 4 tipos de trabajo, que son espacios confinados, trabajos en alturas, corte y soldadura y mantenimiento de instalaciones eléctricas, que son los 4 trabajos que son considerados de alto riesgo. Bueno, pues nosotros primeramente se tiene que generar una orden de trabajo. Después de esa orden de trabajo se tiene que generar un análisis de riesgo. Más adelante vamos a ver una forma sencilla de hacer un análisis de riesgo. Y una vez que nosotros generamos un análisis de riesgo, entonces procedemos a generar un permiso de trabajo. Entonces nosotros ya tenemos que cumplir con esos 3 requisitos. Nosotros no podemos iniciar una tarea si no hay una orden de trabajo. Y tampoco podemos iniciar la tarea si no hay un análisis de riesgo y tampoco si no tenemos un permiso de trabajo. Entonces esto no es que nos garantice que no vayamos a sufrir un accidente, sino lo que estamos haciendo es previendo. El accidente como quiera se puede dar, pero la afección que va a tener ese accidente sobre nosotros va a ser mínima si nosotros seguimos las reglas de seguridad. Y voy a poner un ejemplo, el caso de cuando trabajamos en alturas. Si nosotros nos ponemos el arnés de seguridad, eso no quiere decir que no nos vayamos a caer. Sí nos podemos caer, pero el detalle es que si traemos nuestro arnés correctamente, pues nos vamos a caer y nos vamos a quedar colgados, no vamos a llegar al piso, que ese es el problema más grande que hay en una caída. Lo vamos a revisar en el tema, ¿verdad? A qué velocidad llega uno, con qué fuerza de impacto llega uno al piso, y de ahí que las caídas de altura son la tercer causa de muerte dentro de los centros de trabajo. Entonces, por eso es bien importante que nosotros sigamos todas las normas de seguridad que se nos dictan. Para esto, bueno, pues hay 4 definiciones básicas que nos dan toda la persona que nos habla de seguridad. Y estas definiciones nosotros las debemos de tener bien claras. ¿Cuáles son estas definiciones? Bueno, pues lo que son los accidentes laborales. Y se nos dice que un accidente laboral,
Bueno, pues son sucesos inesperados. Nadie sale de casa pensando, hoy me voy a accidentar, ¿verdad? Nadie, ninguno de nosotros sale con ese pensamiento. Por eso nos dicen que un accidente es un suceso que es inesperado, ¿verdad? Que es repentino, que nadie espera que suceda. Aunque por ahí, ¿verdad? Se nos dicen que los accidentes no nacen, se hacen, y efectivamente se tienen que conjugar varios factores para que nosotros podamos sufrir un accidente. Pero estos accidentes laborales son situaciones que incluso pudieran causar hasta la muerte de una persona, ¿verdad? Hemos tenido experiencias en cuanto a ver algunos tipos de accidentes dentro de la industria, del recorrido que llevamos dentro de la industria en México, y bueno, pues nos ha tocado ver de repente accidentes mortales, ¿verdad? Entonces, la prevención de esto es el objetivo de que nosotros el día de hoy estemos en una plática de seguridad. A lo mejor mucha gente dice, es que ya me mandaron 4, 5, 6 veces a un curso de equipo de protección personal. Pues sí, pero no está por demás que tú recuerdes cosas, ¿verdad? A veces nosotros vamos 5 veces a un curso de equipo de protección personal, pero seguimos sin ponernos los guantes, seguimos sin ponernos los lentes. Entonces, el hecho de que yo vaya a una plática de seguridad, de que yo asista a un curso de seguridad, sobre todo es la concientización, el recordar que, bueno, en casa me están esperando. Entonces decíamos, el accidente laboral pues es ese suceso que nadie lo espera, que es repentino y que incluso pudiera llegar a causar la muerte de una persona. Olvídense de los daños materiales que pudiera causar. La parte más importante es que ustedes y yo no regresemos a casa en un cajoncito, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de accidentes, de cómo se pueden presentar los accidentes dentro de nuestras áreas de trabajo, ¿verdad? Y es bien complicado tanto para la persona que se accidenta como para los compañeros el vivir una situación de esta. Otra de las definiciones que nos dan es lo que es un incidente o un casi accidente, y nos dicen que es una situación donde estuvimos en riesgo de sufrir un accidente. Aquí en la ilustración, por ejemplo, ¿verdad? Vemos a una persona que, bueno, pues está a punto de caerse, no se cayó. Eso es un incidente. Y aquí hay algo bien importante. De acuerdo a la gente que estudia la seguridad, nos dicen, ¿verdad?, que cada accidente que se presenta en los centros de trabajo tiene por lo menos 300 incidentes. Esto es 300 veces se nos está avisando, va a haber un accidente, va a haber un accidente. Pero como nosotros no ponemos atención a esas situaciones, como en México difícilmente generamos estadísticas, hasta que se presenta el accidente es como tomamos medidas. Eso se le llama seguridad reactiva. Dicen en mi pueblo, ¿verdad? Hasta que se ahoga el niño queremos tapar el pozo. Entonces, antes de que haya un accidente hay un sinnúmero de incidentes que nosotros a veces pasamos por alto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como trabajadores no indicamos que sufrimos un incidente. Y voy a poner un ejemplo. Por ahí, ¿verdad? Tenemos una frase maldicha. Dicen que el que se dice electricista y no se ha dado un toque nunca no lo es. Bueno, pues resulta que si nosotros nos dimos una descarga eléctrica, ¿verdad? Un toque como normalmente lo comunicamos, pues nosotros podemos tener afecciones muy severas, pero muy severas. Daños en el corazón, daños en la circulación, daños en los riñones, en la vista, en los oídos, en la motricidad que tenemos. Pero muchas veces, pues, ¿qué hacemos? Como nada más recibimos la descarga, no lo indicamos, no lo avisamos. Entonces, ahí ese incidente se pasó por alto y no entra dentro de la contabilidad que se debe de llevar. Entonces, este incidente es el aviso de que puede generarse un accidente. También nos dicen que nosotros debemos saber lo que es un acto inseguro, y los actos inseguros pues son situaciones que se le achacan a nosotros como seres humanos. Nosotros debemos saber que el 80% de los accidentes que se generan dentro de la industria en México son generados por el factor humano. Esto es, nosotros como seres humanos cometimos un error para que se diera ese accidente, el 80%.
¿verdad? Y también hay otra estadística que nos tiene que hacer reflexionar mucho. Se nos dice que cada 2 minutos dentro de la industria en México se da un accidente. Fíjense bien, cada 2 minutos, en lo que nosotros llevamos platicando ahorita de que iniciamos nuestra sesión, a este momento ya hubo algún número de accidentes. ¿Por qué? Porque se nos dice que cada 2 minutos se genera un accidente, y en las últimas estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social se nos decía que al año cerca de 390 personas pierden la vida. Esto es, si nosotros hacemos la cuenta, una persona por día pierde la vida dentro de los centros de trabajo. De ahí la importancia que yo vuelvo a mencionar, el hecho de que nosotros vengamos a una plática de seguridad, a un curso de seguridad. Muchas veces decimos, es que es lo mismo. No, es que estamos concientizándonos de lo que nos puede pasar, estamos recordando que a diario nosotros estamos poniendo en riesgo nuestra integridad. Entonces, los actos inseguros son situaciones o eventos que se le achacan a la persona, y nosotros vemos la imagen en nuestra diapositiva, ¿verdad? Algo que es bien común. De repente están limpiando el piso está húmedo, está mojado, y nosotros nos cruzamos, no midiendo el riesgo que tenemos, ¿verdad? De una caída, nos golpeamos la cabeza y podemos perder la vida. Y hay otra situación, lo que es la condición insegura, y la condición insegura pues son factores que nos da nuestro centro de trabajo. En este caso, ¿verdad? Vemos como la persona va a pisar una cáscara de plátano y bueno, pues puede resbalarse y caerse. Todo esto es debido a una condición que hay dentro del centro de trabajo. Pero si nosotros esto lo trasladamos a nuestras actividades diarias, por ejemplo, todavía se da el caso, ¿verdad?, de que de repente los andamios que usamos o que utilizamos, pues ya son andamios que están en muy mal estado, y que nosotros aún así, ¿verdad? Ya como no tienen sus chavetas, como no tienen sus seguros, pues le amarramos un alambrito, ¿verdad? O como ya está falso, le ponemos una calcita, ¿sí? Es que son situaciones, esos son condiciones inseguras. O las escaleras, de repente ya los peldaños están flexionados, están doblados, o ya en lugar de remaches tienen tornillos, y nosotros aún así la seguimos utilizando. O a mí me ha tocado ver casos donde dicen, oye, ya no van a utilizar la escalera aquí, sí, regálamela para mi casa, ¿no? Pues el mismo riesgo que tienes en el centro de trabajo vas a tener en tu casa con esa escalera en mal estado. A eso es a lo que las normas les llaman condiciones inseguras, ¿verdad? La condición insegura es aquella que nos da el centro de trabajo, y los accidentes, bueno, pues se dan normalmente porque nosotros cometemos un acto inseguro dentro de un lugar donde hay una condición insegura. Entonces, son situaciones que nosotros debemos cuidar mucho en el momento en el que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Algunas de las normas oficiales mexicanas que nos hablan del uso del equipo de protección personal, pues como comentábamos, en este caso la 017, que es específicamente la que nos da la clasificación del equipo de protección personal, pero está la 113, la 115, que nos hablan zapatos, cascos, o la 026, que nos habla del uso del equipo de protección personal cuando trabajamos con algunas sustancias, qué tipo de equipo de protección personal es el que nosotros debemos de utilizar. Pero vuelvo a mencionar, en este caso nosotros vamos a trabajar sobre la NOM 017, que es la que nos da la clasificación y las características de nuestro equipo de protección personal. Y la norma nos dice que el equipo de protección personal que nosotros utilizamos en los centros de trabajo pues debe tener ciertas características. Y la primera de ellas nos dice que el EPP o el equipo de protección personal debe ser, como su nombre lo dice, personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces usamos lentes de seguridad o gafas de seguridad, ¿verdad? Y nos traen nuestras gafas. Y de repente vamos con algún compañero que se le olvidaron sus gafas y nos dice, préstame tus gafas tantito. Se las coloca y al siguiente día pues él ya tiene alguna enfermedad en los ojos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros tenemos algún virus en los ojos, alguna enfermedad que no se refleja en nosotros, pero que a otra persona le pudiera afectar. Entonces, por eso la norma nos dice que el equipo debe de ser personal. Otro caso, los arnés de seguridad.
¿verdad? Muchas veces los arnés son colectivos o lo usamos muchas personas, pero a veces, por ejemplo, no tenemos, perdón, no tenemos el valor, llamémoslo así, de decir, ¿sabes qué? Es que, pues sí, me resbalé y el arnés se sometió a un sobreesfuerzo, sino que no avisamos y llega mi compañero y lo utiliza y ustedes saben que un arnés después de un sobreesfuerzo, pues hay que sacarlo de operación porque ya es una condición insegura que nosotros lo estemos utilizando. Pero mi compañero no avisó que el arnés fue sometido a un sobreesfuerzo. Llega el otro compañero, lo usa por cualquier situación, se llega a resbalar, se llega a caer. Como el arnés ya no tiene las condiciones, pues se va a llegar al piso. Entonces, por eso se nos dice, se nos recomienda, el equipo de protección personal debe de ser personal. Un problema que se presenta frecuentemente es con el uso de los guantes. A veces compramos guantes en general sin considerar que, bueno, pues algunos de nuestros colaboradores tienen manos pequeñas, otros tienen manos muy grandes. Entonces, por eso las normas nos dicen que si nosotros queremos trabajar de una forma segura usando el equipo de protección personal, debe de ser el adecuado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nos sucede que nos ponemos un guante y resulta que pues nos llega a la mitad de la mano, ¿verdad? Porque está muy pequeño. O el caso contrario, nos ponemos un guante y la punta del guante, bueno, pues está 2, 3 centímetros por arriba de donde termina nuestro dedo. Entonces, eso hace que a veces nosotros cometamos actos inseguros, como por ejemplo estamos queriendo colocar algo y el guante se nos enreda porque, eh, está grande. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos lo quitamos, nos lo retiramos y trabajamos sin guantes, exponiéndonos a sufrir alguna lesión. Por eso se nos recomienda que los equipos de protección personal vayan de acuerdo a la talla de la persona. Más adelante vamos a ver cómo se calcula o cómo se saca la talla de un guante para determinadas personas. También se nos recomienda que nosotros usemos el equipo de protección personal en caso de riesgo. Decíamos, vamos a ver cómo se hace un análisis de riesgo, a lo mejor ustedes ya lo conocen, vamos a recordar cómo se hace un análisis de riesgo y cómo se saca el equipo de protección personal que nosotros debemos de usar de acuerdo a la tarea que nosotros estemos realizando. También algo bien importante que nosotros debemos cumplir es que nuestro equipo de protección personal esté en buenas condiciones. A veces traemos gafas todas rayadas que ya nos impiden la visibilidad y eso, bueno, pues aunque traemos gafas nos está poniendo en riesgo. O por ejemplo los guantes, a veces traemos guantes ya en mal estado y si por ejemplo trabajamos con energía eléctrica, pues en esos rajaduras o rasgaduras que tienen nuestros guantes pudiera entrar la energía eléctrica y entonces nosotros podemos sufrir algún accidente. Entonces por eso sí se nos recomienda que nuestro equipo de protección personal esté en buen estado. Pero de acuerdo a las normas, ¿qué es el equipo de protección personal? Y se nos dice que es un conjunto de elementos, fíjense bien, es un conjunto de elementos que están diseñados específicamente para proteger a el trabajador. ¿Sí? Están diseñados, o sea, no es nada más que a alguien se le ocurrió, ay, mira un casco, ¿verdad? No, pues el casco está diseñado para que soporte ciertas energías. Por ejemplo, hay cascos que resisten nada más impactos, perforaciones, hay cascos que son dieléctricos, esto es que resisten el paso de la energía eléctrica por ellos. Por eso se nos dice que están diseñados específicamente. En el caso de los guantes, pues también hay diferentes tipos de guantes que si nosotros vamos a trabajar con herramientas punzocortantes tenemos que usar un tipo de guante. Si nosotros vamos a trabajar con productos químicos tenemos que usar otro tipo de guantes. Si vamos a trabajar con energía eléctrica debemos usar otro tipo de guantes. Esto es, cada uno está diseñado para protegernos de acuerdo al riesgo al cual nosotros vamos a estar expuestos. Por eso nos dicen que el equipo de protección personal son aquellos elementos que están diseñados específicamente para proteger a los trabajadores de todos los riesgos que tiene en sus áreas
de trabajo. Y aquí vemos imágenes, ¿verdad? Imágenes, por ejemplo, de caretas de soldar, de protección auditiva, trajes para la gente que está en las brigadas de combate contra incendios, trajes para trabajo con energía eléctrica, guantes, tapones auditivos, ¿verdad? Todo un sinnúmero de equipos de protección personal. Cuando nos dicen las normas que nosotros debemos usar el equipo de protección personal, siempre que nosotros estemos ejecutando una actividad, ¿verdad?, de rutina o de emergencia, y que nosotros podamos estar en riesgo, ¿sí? Que haya una exposición de nosotros hacia un riesgo. Las tareas de rutina pues son las tareas que nosotros hacemos a diario en nuestros centros de trabajo, pero también nosotros debemos de tener el equipo de protección personal, por ejemplo, para el combate contra incendios. ¿Sí? De repente queremos entrarle al fuego sin ningún equipo de protección personal, y entonces ahí, bueno, pues el riesgo es inminente de sufrir una lesión o incluso perder la vida. Por eso se nos dice que el equipo de protección personal lo debemos utilizar siempre que nosotros detectemos que va a haber una exposición a un riesgo. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos entender y que yo ya lo había comentado anteriormente. El hecho de que nosotros usemos equipo de protección personal, eso no va a evitar que nosotros podamos sufrir un accidente. Y voy a poner un ejemplo cotidiano, ¿verdad? Aquí en México, pues esto es frecuente. Por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor alguno de ustedes usa motocicleta para trasladarse a su centro de trabajo o a algún otro lado. Y ustedes antes de salir de su casa, pues revisan que su motocicleta esté bien de los frenos, que todas las luces sirvan, ¿verdad? Que tiene combustible. Ustedes se ponen todo su equipo de seguridad, las botas, el traje, las coderas, las rodilleras, el casco, ¿sí? Y salen a la calle. El hecho de que ustedes hayan revisado su moto y lleven todo su equipo de protección personal no va a evitar que, por ejemplo, alguien en estado inconveniente se pase un alto o se cruce una calle sin observarlos y los pueda arrollar. Ustedes llevaban todo su equipo de protección personal, habían buscado todas las condiciones de seguridad, pero eso no evitó que se diera un accidente. Entonces, en la industria es lo mismo. Yo puedo usar todo mi equipo de protección personal, pero eso no va a evitar que haya un accidente. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues como en el caso que vemos en la diapositiva, pues la persona lleva un traje para arco eléctrico. Eso no evitó que se diera el arco eléctrico, pero al darse el arco eléctrico y generarse todas las condiciones de temperatura, de presión, de velocidad, esta persona no sufrió afectaciones porque llevaba el equipo de protección personal adecuado. Entonces recuerden, el que nosotros usemos el equipo de protección personal no va a evitar que se pueda dar un suceso. Entonces nosotros debemos estar preparados para todo esto. Cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros hacemos trabajos en algún centro, en algún lugar, nosotros siempre vamos a estar expuestos a peligros. ¿Qué es un peligro? Bueno, pues se nos dice que el peligro es la fuente de un riesgo. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso, yo manejo energía eléctrica, trabajo con energía eléctrica. Pues las reglas de seguridad me dicen, tienes que bajar el interruptor, tienes que etiquetar, tienes que candadear. Pero a lo mejor a alguno de nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Que decimos, bueno, ¿cuál interruptor bajo? No puedes bajar ningún interruptor, porque si bajas el interruptor, entonces dejas sin energía a la mitad de la planta. Entonces, pues tengo que trabajar con energía, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros ya estamos expuestos a un peligro. El peligro, recuerden, es la fuente del riesgo. Yo me tengo que subir a una escalera. El hecho de subirme a la escalera, yo en automático ya me puse en peligro, ¿sí? Me tengo que subir a un andamio. El hecho de que yo me suba al andamio, ya tengo el peligro ahí. Yo manejo sustancias químicas. Por ejemplo, thinner, pinturas, solventes, algunos ácidos. Bueno, pues el hecho de que nosotros usemos este tipo de sustancias ya es un peligro, ¿sí? Entonces decimos, el peligro es la fuente del riesgo. Pero ¿qué es el riesgo? El riesgo no es otra cosa más que la probabilidad
de que nosotros podamos sufrir algún daño. Por ejemplo, trabajamos con energía eléctrica, pues nos puede pasar lo que a la persona de ahí de la diapositiva, ¿verdad? Cuando bien nos va, pero bueno, pues sabemos que con la energía eléctrica no se juega, podemos perder incluso hasta la vida y de forma muy muy fea. En el caso de la energía eléctrica, por ejemplo, por poner este caso, NFPA 70E nos identifica 3 tipos de riesgos cuando nosotros trabajamos con energía eléctrica. El primero es la descarga. O sea, yo trabajo con energía eléctrica, un riesgo es que yo sufra una descarga eléctrica. El otro es los campos electromagnéticos que genera la energía eléctrica, también pueden afectarme a mí como ser humano. Y lo tercero es el arco eléctrico, que bueno, pues muchas veces la gente me dice, ¿qué es más peligroso, un arco eléctrico o una descarga eléctrica? Entonces mi respuesta es, nada más dime cómo te quieres morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dos son sumamente peligrosos. O el otro riesgo, poníamos el ejemplo de la escalera, el riesgo que yo tengo de caerme es muy alto. O sea, el peligro fue subirme a la escalera, un riesgo es que yo me pueda caer. Entonces decimos, el riesgo es la probabilidad de sufrir algún daño. ¿Y cómo vamos a nosotros a disminuir estos niveles de riesgo? Usando nuestros equipos de protección personal. Pero un equipo de protección personal no se selecciona nada más así porque sí, ¿verdad? Tienes que usar guantes, sí, pero ¿qué tipos de guantes son los que tengo que usar? Por ejemplo, aquí en México cometemos mucho el error de trabajar con energía eléctrica con guantes de carnaza o guantes de piel. Cuando yo trabajo con energía eléctrica, esto es con sistemas energizados, con guantes de carnaza o guantes de piel, en lugar de disminuir el riesgo, lo estoy aumentando. ¿Por qué? Porque los guantes de carnaza y los guantes de piel se cargan eléctricamente, ¿verdad? Aparte, yo transpiro, esto es, me sudan las manos, el guante se humedece, se vuelve conductor. Entonces, esa es la parte importante. Sí, yo uso guantes, sí, pero ¿qué guantes utilizas? O por ejemplo, ¿verdad? A veces para hacer algún trabajo pesado, pues ahí al contrario, ¿verdad? Usan unos guantes bien delgados, cuando tendrían que usar los guantes de carnaza. Entonces, un equipo de protección personal mal seleccionado aumenta el nivel de riesgo. ¿Qué tenemos que hacer para que nosotros podamos seleccionar nuestro equipo de protección personal? Bueno, pues primeramente nosotros tenemos que hacer una descripción de la tarea que estamos realizando. Ahora muchas veces me dicen, oye, ¿por qué tengo que hacer el análisis de riesgos? Bueno, pues porque las normas ya te lo piden. Sí, es una obligación ya. Recuerden, todo lo que dicen las normas de la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social es de carácter obligatorio. Entonces, si la norma me dice, tienes que hacer un análisis de riesgo, tengo que hacer un análisis de riesgo. En algunas normas me dan ciertas metodologías, en algunas otras no me lo dan. Entonces yo puedo usar la metodología que yo quiera siempre y cuando yo realice mis análisis de riesgos. Entonces, ¿por qué lo debo de hacer? Porque la norma me lo pide y porque yo quiero trabajar seguro. ¿Cuál es el proceso? Pues primero tenemos que hacer el análisis de la tarea. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar? ¿Cuál es el tipo de trabajo que nosotros vamos a estar realizando? Hacer una descripción bien detallada de esta tarea. ¿Por qué? Porque en base a esta descripción nosotros vamos a identificar lo que son los peligros, ¿verdad? Vamos a identificar los peligros. Vamos a poner un ejemplo que todos, yo creo que en algún momento podemos hacer. Alguna luminaria del hogar, de la casa, se fundió, ¿verdad? Un foco se fundió. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, pues vamos a cambiar el foco. Nosotros normalmente lo hacemos así, sin ningún antecedente, sin ningún previo. Pero vamos a tomar este ejemplo. Yo voy a cambiar ese foco. Entonces, yo forzosamente voy a tener que subirme a algo para poder alcanzar esa luminaria o ese foco. Entonces, al subirme, espero que no, ¿verdad? Pero al agarrar la cubeta o el bote y ponerlo al revés y subirme en el bote, en ese momento yo ya me puse en un peligro. ¿Sí? En un peligro. ¿Y cuáles son los riesgos? Pues que me pueda yo caer. Ahora, al cambiar el foco también, como ese foco se alimenta con energía eléctrica y aunque
¿verdad? Ya hayamos bajado el apagador o ya habíamos desactivado la energía, pues nosotros no sabemos, ¿verdad? A menos de que nosotros hayamos hecho la instalación y la hayamos hecho bien. Nosotros no sabemos si la persona que hizo la instalación, de repente en lugar de cortar la fase, cortó el neutro y la fase la metió directa a la luminaria, ¿verdad? Que son cosas que no suceden aquí en México. Pero que pongo como ejemplo, la fase la metió directa a la luminaria, entonces cuando yo me subo y toco, ¿verdad? Y luego ya ven que nosotros pues usamos nuestro equipo de protección personal en casa, nos subimos en camisetita, en bermuda o en short y en chanclas, entonces de repente aterrizamos, recibimos una descarga, entonces nosotros ya nos pusimos, detectamos los peligros, pero no minimizamos los riesgos. En las áreas de trabajo no tiene que ser así. Digo, ni en la casa, ¿verdad? Pero en las áreas de trabajo tenemos que hacer nuestro análisis de riesgo. ¿Para qué? Para que identifiquemos los peligros y una vez que identificamos los peligros podamos identificar los riesgos y en base a esos riesgos nosotros podamos tener las medidas preventivas. Y hay algo que se llama jerarquía de los controles, donde el nivel más alto de esta jerarquía de los controles nos dice que nosotros tenemos que eliminar el riesgo, pero muchas veces no se puede eliminar el riesgo. Después nos dicen, si no lo puedes eliminar, lo tienes que sustituir. Pero, por ejemplo, si yo trabajo con energía eléctrica, pues no la puedo eliminar porque entonces dejo sin energía toda la planta. ¿La puedo sustituir? No, no la puedo sustituir, no hay algo todavía que sustituya la energía eléctrica. Entonces después nos dicen, si no la puedes eliminar y no la puedes sustituir, nos vamos a ir a controles de ingeniería. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros en algunos equipos abrimos una puerta y el equipo se para automáticamente. Eso ya es un control de ingeniería, ¿verdad? En algunos otros casos, por ejemplo, en algunas herramientas, pues tienen una cierta longitud, un cierto tamaño, una cierta forma. Bueno, pues ahí nos están poniendo un control de ingeniería para usarla adecuadamente. Después de esos controles de ingeniería tienen que venir todo lo que son los procedimientos, toda la documentación, los permisos de trabajo, los análisis de riesgo, las órdenes de trabajo, todo lo que son documentaciones. Y como quinta opción tenemos el equipo de protección personal. No es que sea lo menos, ¿no? Sino en ese orden ocupa el quinto lugar el equipo de protección personal. Pero nosotros debemos entender que el equipo de protección personal es la primer barrera que nosotros tenemos contra un accidente. Esto es lo que directamente nosotros vamos a usar para disminuir el riesgo en un accidente. Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos los riesgos y en base a esos riesgos, bueno, pues tomemos las medidas preventivas, que en este caso sería la selección adecuada de nuestro equipo de protección personal, ¿verdad? Si nosotros tenemos alguna duda, se llegara a generar alguna duda, si el equipo de protección personal que estamos utilizando, nosotros nos tenemos que ir al nivel máximo de seguridad. Voy a poner un caso, el caso de los cascos. Los cascos, ahorita lo vamos a revisar, hay cascos clase C que nada más resisten impactos y perforaciones. Hay cascos tipo G que resisten descargas eléctricas hasta de 2000 volts. Pero hay cascos clase E que resisten descargas eléctricas hasta de 20,000 volts. Entonces, si yo tengo duda en el caso del uso del casco, pues me voy a la máxima protección, que en este caso sería el casco clase E, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos recomienda la norma. Si tienes duda en cuanto a la selección del equipo de protección personal, pues vete al nivel máximo de protección en cada uno de estos. Y bueno, en esta ilustración pues puedes verse chusca o todo lo que ustedes quieran, pero a veces nosotros hacemos situaciones como estas, ¿verdad? Dentro de nuestras áreas de trabajo. Un equipo de protección personal mal seleccionado puede aumentar el nivel de riesgo de un accidente en nosotros, ¿verdad? Esta persona pues lleva su
cubeta, ¿verdad?, de casco, pero si en caso de algún accidente, pues esa cubeta no va a resistir los esfuerzos y la persona va a salir igual de dañada que si no llevara absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, decíamos, el equipo de protección personal pues es una serie de elementos que están específicamente diseñados para protegernos. Ahora, ¿quién nos dice esto? Pues la norma. ¿Qué norma? Pues la norma 017 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que nos habla del equipo de protección personal, la selección, uso y manejo en los centros de trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Pues establecer los requerimientos mínimos que debe cumplir nuestro equipo de protección personal para que nosotros trabajemos de una forma segura, ¿sí?, de una forma adecuada. ¿Dónde se aplica esta norma? En toda la República Mexicana. Todo lugar donde se realice un trabajo, donde hay un centro de trabajo, se tiene que aplicar la NOM 017 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estas normas, todas las normas nos van a dar obligaciones tanto a los patrones como a los trabajadores. A veces nos gusta escuchar las obligaciones del patrón, ¿verdad? Pero no nos gusta escuchar las obligaciones que nosotros tenemos como trabajadores. Pero ¿cuáles son las obligaciones o algunas de las obligaciones que debe de cumplir los patrones o los centros de trabajo? Bueno, pues en las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenemos que mostrar toda la documentación para que la autoridad sepa que nosotros estamos cumpliendo con esta norma, ¿verdad? También nosotros tenemos que identificar y analizar los riesgos que hay en las tareas que nuestro personal está realizando. Esto es, tenemos que realizar los análisis de riesgos. Sí, esto es bien importante. Ya todas las normas nos piden que nosotros hagamos análisis de riesgos. También tenemos que determinar cuál es el mejor equipo de protección personal que las personas que colaboran con nosotros deben de usar. Obviamente, una vez que nosotros lo determinamos, pues tenemos que proporcionar este equipo de protección personal a cada uno de nuestros colaboradores. ¿Y qué características debe de tener este equipo de protección personal? Pues primeramente debe de atenuar o minimizar la exposición a los agentes de riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, voy a subirme a más de 1.8 metros, que es la altura que considera la NOM 009 para ya estar realizando un trabajo en alturas. Entonces voy a subirme a más de 1.8 metros, ok, pues tengo que usar un arnés, tengo que usar las eslingas, tengo que usar las líneas de vida. Pero ¿qué tipo de arnés es el que yo tengo que usar? La talla del arnés, qué tipo de eslinga, de qué longitud, de 90, de 1.20, de 1.50, de 1.80, de qué longitud la voy a utilizar, ¿verdad? Por eso nos dicen que una de las obligaciones que tienen los patrones es proporcionar el equipo de protección personal, pero que debe de cumplir la característica de que debe minimizar o atenuar la exposición que tienen los trabajadores a los riesgos, ¿verdad? También se nos dice que pues debe de ser, como ya lo habíamos comentado, personal, ¿sí? No debe de ser colectivo. También nos dicen que bueno, pues este equipo de protección personal debe de tener las características físicas de acuerdo a los trabajadores, e insistimos, las tallas en los guantes, en los arnés, en los zapatos, en la ropa, ¿verdad? Es bien importante para que el trabajador o el colaborador tenga las condiciones adecuadas para poder realizar su trabajo. Y también, bueno, pues algo bien importante, todos los equipos de protección personal deben traer un instructivo de uso y de mantenimiento. Y voy a poner casos que de repente nosotros aprendemos o mal aprendemos. De repente nuestras gafas de seguridad están sucias y por ahí alguien nos dice, límpialas con vinagre para que no se te empañen o límpialas con alcohol para que queden bien. Ustedes saben, las gafas normalmente son de policarbonato y el alcohol, el vinagre son uno de los elementos que más dañan al policarbonato. Entonces, posiblemente en el momento
sí queden bien limpias, pero pues después se van a ir deteriorando. Y si la gafa tenía la característica de resistir un impacto de 60 kilómetros por hora, pues a lo mejor después con 15 kilómetros por hora se vaya a fragmentar, y entonces eso va a poner en riesgo mis ojos. Por eso es importante, ¿verdad?, que nuestro equipo de protección personal cuente con las certificaciones adecuadas, con los instructivos de uso y sobre todo de mantenimiento de cada uno de estos, ¿verdad? Entonces ya vimos cuáles son algunas de las obligaciones de los patrones, pero vamos a ver algunas de las obligaciones de los trabajadores. Y bueno, una de las obligaciones es participar en este tipo de pláticas, ya sea en este momento en línea, presenciales, o si vamos a prestar nuestro servicio en algún otro lugar, pues tenemos que tomar nuestras pláticas de inducción, ¿verdad? Que no son otras cosas más que nos dicen cuáles son las reglas de seguridad que tiene cada uno de los centros de trabajo. Entonces es importante y es una obligación de nosotros como trabajadores participar en estas pláticas. Y algo muy importante, utilizar el equipo de protección personal. Tuve la oportunidad en algún tiempo de ser segurista, y entonces era curioso, ¿verdad?, ver a la gente con los lentes en la frente, ¿verdad? Entonces los lentes no son para la frente, son para los ojos. O la gente sentada en los cascos, entonces, o con los guantes en la bolsa trasera del pantalón. Entonces, por eso se nos dice, bueno, si una de tus obligaciones es usar el equipo de protección personal que se te proporciona, y también tu obligación es revisar este equipo de protección personal. Por ejemplo, voy a trabajar con energía eléctrica, tengo que revisar que mis guantes no vayan a estar rotos, no tengan ninguna fisura, porque si no, por esa fisura la energía eléctrica puede entrar a mi cuerpo y causarme algún daño. También nos dice la norma que en caso de que nuestro equipo de protección personal no cumpla con las condiciones que se requieren, pues nosotros debemos informar a quien corresponda de que el equipo de protección personal no tiene las características adecuadas. Ahora, la norma oficial mexicana 017 nos da 8 claves, 8 clasificaciones del equipo de protección personal. Nos da equipo de protección personal para la cabeza, para los ojos, para los oídos, para el sistema respiratorio. Ahí ya llevaríamos 4 tipos de equipos de protección personal. También nos da protección para las manos, protección para los pies, la protección para el cuerpo y los equipos especiales, donde entra el arnés de seguridad y los trajes para combate contra incendio, ¿verdad? Entonces la primer clave decíamos que es la clave que nos habla de la protección para la cabeza, y en este caso la norma oficial mexicana 017 nos habla de que hay cascos para trabajos mecánicos o que resisten impactos. Pero también nos dice que hay una segunda clasificación, que son los cascos dieléctricos, y la tercera son las capuchas o escafandras, los elementos que usamos a veces cuando trabajamos a intemperie o cuando hacemos trabajos de soldadura. Pero esta clasificación me la da la norma oficial mexicana 017. Hay una norma americana que es la norma ANSI Z89, y en este caso en México está la norma 115, que nos habla específicamente de las 3 clases de cascos que hay, ¿verdad? La norma 017 nada me dice hay cascos para resistencia mecánica, dieléctricos y capuchas o escafandras. En el caso de la NOM 115 nos dice que hay 3 tipos de cascos, 3 clasificaciones. La clase G, que decíamos es un casco que resiste impactos, que resiste el contacto con la tensión eléctrica hasta 2000 volts, pero que también resiste perforaciones y tiene retardo contra el fuego, ¿sí? No es antiflama, no es antifuego, tiene retardo contra el fuego. Entonces este es el casco clase G. Ahora el casco clase E es el casco que mayor protección me da. Es un casco dieléctrico que me resiste hasta 20,000 volts, que también resiste golpes, perforaciones, y también es retardante contra el fuego. Y tenemos el casco clase C,
que es el casco que únicamente va a resistir esfuerzos mecánicos, impactos, penetraciones, y también tiene algo de resistencia contra el fuego. Entonces, si nosotros de repente nos dicen, oye, ¿qué tipo de casco utilizo? Pues utiliza el que mayor grado de protección te dé. La diferencia en los precios pues no es mucha, es más, a veces compramos cascos y ni siquiera nos damos cuenta qué tipo de casco es el que estamos utilizando. Entonces, esto, que la clase del casco viene grabada en la parte interior del casco, en alguna etiqueta o en alguna parte viene quintada o grabada qué tipo de casco es el que nosotros estamos utilizando. Entonces, específicamente la NOM 115 es la que nos dice o nos habla de los tipos de casco. La seguridad ante todo, ¿verdad? Y volvemos a ver la imagen del compañero que va en su motocicleta con la cubeta como un casco. La segunda clave de la cual nos habla la NOM 017 es la protección para los ojos. En el caso de la protección para los ojos, pues nos da diferentes tipos de clasificaciones. La primera son los anteojos o los lentes de seguridad. La segunda son lo que nosotros conocemos como gogles, que usamos cuando estamos haciendo algún trabajo de algún corte, ¿verdad? O el trabajo con algún producto químico. La tercer clasificación es la de las pantallas faciales, ¿sí? O lo que nosotros conocemos normalmente como caretas. La cuarta clasificación son las caretas para soldar y la quinta son los gogles para el proceso de oxicorte, ¿sí? Entonces la norma me da esas 5 clasificaciones, pero específicamente hablando de nuestros lentes de seguridad, nosotros tenemos que revisar bajo qué norma están fabricados nuestros lentes. Los lentes de protección o los lentes de seguridad que nosotros utilizamos en nuestros centros de trabajo, pues deben de estar fabricados bajo norma. Muchas veces les digo, a ver, revisa bajo qué norma está fabricado tu lente. Y me dicen, está fabricado en China. No, yo no te dije dónde, te dije bajo qué norma. Los lentes normalmente en la parte interna van a traer la leyenda del ANSI Z87. Esto es, están fabricados bajo la norma ANSI Z87. ¿Qué me dice esa norma? Que mis lentes traen una protección contra los rayos ultravioleta y también que resisten impactos y son anti-empañantes. Entonces recuerden, sus lentes deben de estar bajo la norma ANSI Z87 u otra opción, ¿verdad? Que puede ser la EN 166 o la EN 170, que aquí nos hablan ya de normas europeas. La norma ANSI es una norma americana, la EN son normas europeas y vienen normalmente grabados, como lo vemos aquí en la imagen, en las patitas de los lentes en la parte interior. Ahí viene grabado bajo qué norma están fabricados nuestros lentes, pero bueno, pues nosotros como mexicanos no nos podemos quedar atrás y ya tenemos una norma oficial mexicana que nos habla de la fabricación de los lentes de seguridad, que es la DGN S4, ¿verdad? Así como está la ANSI Z87 o la UN 160, también tenemos la NOM S4 que nos habla de las características de los lentes de seguridad. Pero recuerden algo bien importante, siempre revisar que nuestros lentes estén fabricados bajo norma, ¿sí? Si no están fabricados bajo norma, entonces los lentes de protección no nos protegen absolutamente de nada. Y pues ustedes saben, aquí en México hay muchos tianguis, hay muchos lugares donde venden equipo de protección personal, guantes, lentes, ¿verdad? Pero compramos los lentes que se ven muy bonitos, ¿verdad? Y los usamos casi para dominguear o yo les digo de repente a la gente, es que esos lentes son de 4 chavas por máquina, ¿verdad? O de 4 chavos por máquina, dependiendo quién los use. Pero resulta que están muy bonitos los lentes, pero no tienen las características de ser unos lentes de seguridad, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar mucho ese aspecto, que mis lentes estén fabricados bajo alguna norma. Bueno, la tercer clave o la tercer clasificación que nos da la norma es la protección para los
oídos. Y en este caso nos dice que hay tapones auditivos y también nos dice que hay conchas auditivas, dependiendo de qué, del nivel de ruido al cual nosotros estemos expuestos. Y en este caso también tenemos una norma, la NMXS 053, que nos habla de las características de la protección auditiva. Y en esta norma nos habla que hay tapones desechables, como los que vemos en la imagen del lado izquierdo en la parte superior. Esos tapones naranjitas, que ustedes saben son como de gomita, ¿verdad? Que uno los apachurra y se los coloca. Y bueno, pues ahí ese tapón es desechable, esto es de úsese y tírese. Ahora, aquí hay algo muy importante en cuanto al equipo de protección auditiva. Yo siempre le digo a la gente, si quieres estar protegido contra ruido, te tienes que dar un jalón de orejas, ¿verdad? Y la gente se me queda viendo así como diciendo, este cuate, ¿de qué me está hablando? ¿Okay? Entonces ustedes lo saben, para colocarse los tapones auditivos con la mano izquierda, nosotros nos vamos a jalar el oído derecho y con la mano derecha nos vamos a jalar el oído izquierdo. Vamos a colocar el tapón y al momento en que soldatamos nuestro oído, pues se cierra el conducto y quedamos protegidos contra el ruido. Entonces tenemos tapones desechables, tenemos tapones con cordón, que son los que más frecuentemente usamos. Tenemos también tapones con diadema, cuando por niveles de riesgo no es adecuado traer cordones, entonces usamos tapones con diadema. Tenemos conchas auditivas con diadema y tenemos conchas auditivas que se montan sobre los cascos, ¿sí? Entonces aquí es bien importante que nosotros seleccionemos de acuerdo a lo que nos dice la norma el equipo de protección personal auditivo. De acuerdo a esto, la gráfica que nosotros vemos del lado derecho es una gráfica que nos dice, mira, hasta 80 decibeles no tendríamos problemas si nosotros estamos 8 horas en un centro de trabajo, pero ya arriba de entre 80 y 100 decibeles tenemos que usar tapón auditivo. El tapón auditivo atenúa el ruido más o menos en 30 decibeles. Esto es, si yo trabajo en un lugar donde hay 90 y me pongo tapón auditivo, el ruido va a bajar a 60. Pero después de 100 decibeles ya se nos recomienda que nosotros usemos nuestras conchas auditivas. La concha auditiva tiene una atenuación aproximada de 60 decibeles. Esto es, si yo estoy trabajando a 130 decibeles, entonces me pongo mis conchas auditivas y el ruido va a bajar a 70 decibeles aproximadamente. Esto es con la finalidad de que nosotros no nos dañemos el oído. Más adelante vamos a ver dentro de los factores físicos que el ruido es una de las principales causas de enfermedades de trabajo. La sordera, el dolor de cabeza, la falta o el que la visión de repente se ponga borrosa o se nuble, es a causa del ruido al cual nosotros estamos expuestos. Entonces es bien importante que nosotros consideremos esta situación, que por debajo de 80 decibeles no debemos usar o no podríamos usar un equipo de protección personal, pero por arriba de 80 decibeles ya es necesario que nosotros usemos el equipo de protección personal adecuado. La clave número 4 es la protección para el sistema respiratorio. Y aquí nosotros vamos a tener mascarillas con filtros y también vamos a tener mascarillas desechables. Esto es para trabajar con polvos, para trabajar con humos. No es lo mismo un polvo que un gas o un humo. Tenemos que hacer la selección adecuada para poder trabajar en el proceso que nosotros estamos utilizando. Y decíamos, pueden ser cartuchos o pueden ser con filtro estas mascarillas de medio rostro o de rostro completo. Y también tenemos mascarillas desechables, ¿sí? Que son las que normalmente utilizamos, las mascarillas desechables, que también tenemos contra gases y vapores y tenemos contra humos. Y es bien importante que nosotros usemos la mascarilla adecuada. Por ejemplo, se nos dice que si nosotros vamos a hacer un proceso de soldadura, pues tenemos que usar mascarilla, ¿verdad? Para evitar la fiebre del soldador, que más adelante vamos a ver de qué se trata eso.
Y también dentro de esta clave 4 nosotros vamos a tener lo que son los equipos de respiración autónoma. Normalmente este tipo de equipos nosotros se los vemos al cuerpo de bomberos. Ellos traen este tipo de equipos de respiración autónoma. Dentro de este cilindro pues hay aire, no hay oxígeno, hay aire, ¿verdad? Y ese aire es el que nosotros pues nos colocamos la mascarilla y estamos respirando. Recuerden, es aire, aire con ciertas características, con cierta clasificación, no es oxígeno, ¿sí? Entonces, la quinta clave que nosotros tenemos en la NOM 017 es la protección para las manos, y en este caso pues nos van a hablar que tenemos guantes para trabajar con productos químicos, que normalmente van a ser guantes de nitrilo. También vamos a tener guantes de trabajos eléctricos o guantes dieléctricos, y ahorita vamos a ver que en este caso nos tenemos que referir a NFPA 70E para ver la clasificación de los guantes dieléctricos, y aquí la tenemos. En NFPA 70E nosotros tenemos guantes clase 2.0 que nos van a ayudar a trabajar hasta 500 volts de corriente alterna, y así se va a ir sucesivamente hasta llegar al clase 4, que nos va a ayudar para trabajar a niveles de 35,000 volts, ¿verdad?, de corriente alterna. Ahora, ¿cómo yo sé que mi guante en realidad es dieléctrico? Pues una característica importante es que el guante debe tener esos dos triángulos. Eso me está indicando que mi guante tiene características de ser un guante dieléctrico. Después, en la parte superior del lado derecho, nosotros podemos ver un 4RC. ¿Qué quiere decir? Que el guante es clase 4, el RC son características específicas de cada uno de nuestros guantes. Podemos ver también ahí el número 10, que es la talla del guante, ¿sí? La talla del guante. ¿Cómo se saca la talla de un guante? Nosotros ponemos la palma de la mano y vamos a medir el contorno a la altura de los nudillos, a la altura de los huesitos donde terminan nuestros dedos. Ahí vamos a medir todo el contorno de nuestra mano y, por ejemplo, si les da 20 centímetros, ustedes se van a las tablas de los fabricantes de guantes y entonces ahí les dice, bueno, la mano que tiene 20 centímetros es talla 10, por ejemplo, o talla 12. A veces la gente me dice, ¿pero dónde consigo esas tablas? Ustedes siempre traen a San Google con ustedes, ¿verdad? Entonces ahí nada más le ponen tablas para selección de guante y ahí les aparecen las medidas de los guantes que hay. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar lo que ya habíamos comentado, que de repente el guante, en lugar de ser un equipo de protección personal, sea una fuente de riesgo. ¿Sí? Entonces, los guantes dieléctricos tienen que tener estas características. El guante dieléctrico normalmente es un guante de polímero, ¿sí? De plástico. Para usar estos guantes dieléctricos tengo que usar primero un guante de algodón, después el guante dieléctrico y al final nosotros vamos a usar un guante para esfuerzos mecánicos. Ya cuando ustedes compran estos guantes dieléctricos ya se los venden los 3 tipos de guantes que ustedes deben utilizar. También tenemos guantes para trabajos con piezas calientes o con temperaturas. Tenemos guantes para trabajos mecánicos y tenemos las mangas. En cuanto a los guantes para trabajos mecánicos, nosotros vamos a tener que revisar que nuestros guantes tengan estas características. Normalmente van a aparecer escudos como los que tienen ustedes del lado derecho con 4 números. Esos 4 números lo que me están indicando, el primero de ellos es la resistencia a la abrasión. Esto es que nosotros cuando frotemos nuestros guantes, los guantes no se les desprende el material o no se desgasten. El segundo número me va a dar la resistencia al corte por cuchilla. Esto es, de repente yo estoy trabajando con algún material, incluso con el mismo cartón, con el papel, y puede cortarme. Entonces el guante que debo usar debe tener también esta característica. La tercera característica es la característica de la resistencia al desgarre. Nosotros estamos trabajando, de repente se nos atora el guante en alguna superficie, lo jalamos
y se abre el guante, se desgarra, entonces debe tener también esa resistencia. Y por último, debe de tener una resistencia a la perforación. Por ejemplo, estamos amarrando alguna conexión eléctrica y alguno de los cablecitos se entierra y el guante debe tener esa protección. Ahora, hay un sinnúmero de guantes de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Vean ustedes, hay diferentes guantes con diferentes resistencias. Por eso es la importancia de que nosotros hagamos nuestros análisis de riesgos para determinar cuál es la clase de guantes que a nosotros más nos conviene utilizar. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros hagamos esta selección adecuadamente. La ropa es otra de las partes bien importantes. La norma nos dice que tenemos ropas para trabajar o indumentaria que tenemos para trabajar con temperatura, también para trabajar con productos químicos, y la ropa que nosotros usamos normalmente en nuestros centros de trabajo. Y bueno, pues tenemos también batas que se utilizan en algunos lugares como laboratorios, y los equipos especiales, en este caso pues los Tyvek. Yo creo que todos conocemos los trajes Tyvek, ¿verdad?, que utilizamos cuando vamos a hacer algún trabajo con algún producto químico o alguna otra situación. Entonces, pero es bien importante que, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos al mantenimiento, nuestra ropa tenga cierta clasificación también. Y la primera clasificación que o la primera característica que debe cumplir nuestra ropa es que debe ser una ropa ignífuga. Esto es, que si llegara a prenderse o a quemarse, no se va a licuar, sino que se va a carbonizar. Si se licúa, se pega a nuestra piel, y entonces ahí ya no nos metimos en problemas, porque después, para despegarte la ropa, pues voy a tener que desprenderte piel. Entonces también tenemos que ver que nuestra ropa, si es que hacemos tareas de mantenimiento, tenga que ser 100% algodón y tenga la característica de ser una ropa ignífuga. Los zapatos, ¿verdad? También otro punto bien importante, los zapatos. Básicamente la norma me dice, bueno, pues que hay diferentes tipos de zapatos, que se consideran como zapatos casuales dentro de los centros de trabajo, ¿verdad? Zapatos que tienen resistencias mecánicas, zapatos dieléctricos, pero aquí lo interesante es lo siguiente: ¿cuáles son las actividades que yo realizo? Oye, yo trabajo con energía eléctrica. Bueno, pues tus zapatos deben de ser dieléctricos. ¿Qué características básicas tiene un zapato dieléctrico? Pues primeramente no tiene absolutamente nada metálico, o en algunos casos, porque las características del trabajo así lo requieren, van a tener el casquillo metálico pero cubiertos con un polímero, esto es, con un plástico, para darle la característica de ser un zapato dieléctrico. Entonces debe ser, no debe tener casquillo de metal, o si tiene casquillo de metal debe estar cubierto con un polímero. Segunda característica, los ojillos de los cordones o de la agujeta no deben de ser metálicos. O si queremos un buen zapato dieléctrico, es más, ni cordones ni agujetas debe tener, debe ser un zapato únicamente de meter, ¿sí? Ni cierre, nada por el estilo debe tener, simplemente es un zapato de meter. Y también debe tener una plantilla hipoalergénica, porque de repente habemos personas que nos transpira mucho el pie y el zapato incluso se llega a humedecer, y eso le va a dar una condición de ser conductivo. Entonces esas características deben de tener nuestros zapatos dieléctricos. Hay zapatos para trabajar con productos químicos, las famosas polainas, y los zapatos que se consideran como los zapatos que podemos trabajar en áreas húmedas, que son zapatos impermeables, ¿sí? Entonces esas son las características. ¿Qué norma específicamente me habla de los zapatos? La NOM 113, ¿verdad?, que nos da 8 tipos de calzado: el calzado ocupacional, que es el tipo 1, el tipo 2, que es un calzado con el casquillo o con casquillo de protección, el tipo 3, que es un calzado
de protección dieléctrica, ¿sí? Ya dimos las características. El tipo 4, que es un calzado de protección contra algunos materiales o algunos metales, ¿sí? Por eso se le llama metatarsal. Y el tipo 5, que es un calzado de protección conductivo, ¿verdad? Que sí tiene conductividad, esto es, tiene el casquillo metálico, incluso hay algunos zapatos de protección que traen un refuerzo en la suela metálico, por ejemplo, para la gente que trabaja en las fundidoras donde el metal cae caliente al piso, por si lo llegan a pisar no les penetre el zapato, traen esa alma en la suela metálica. También nosotros tenemos que hay zapatos de resistencia a la penetración, ¿sí? Ya es una característica particular. Y también zapatos que son antiestáticos, que no es lo mismo que el zapato dieléctrico, ¿sí? El zapato dieléctrico es uno y el zapato antiestático es otro. Normalmente se van a diferenciar en el material de la suela. La clave 8 del equipo de protección personal, decíamos, habla de los arnés de seguridad. Cuando veamos el tema de trabajos en alturas, vamos a ver la clasificación de los arnés, pero esto está catalogado en la NOM 017 en la clave 8, donde nos habla de las características de los tipos de arnés que existen en el mercado. Y también en esta clave 8 nosotros vamos a encontrar todo lo que son los equipos para las personas que están combatiendo incendios. Entonces, esas son las 8 claves de las cuales nos habla la NOM 017. Decíamos, la primera es la cabeza, la segunda los ojos, los oídos, la protección respiratoria, las manos, el cuerpo, los pies y los equipos especiales, que es el arnés de seguridad y los equipos contra incendio. Siempre que nosotros vamos a utilizar o vamos a seleccionar un equipo de protección personal, lo tenemos que seleccionar con mucho criterio, ¿sí? De repente nosotros nos dejamos ir por costos, ¿verdad? Por costos, es que este es más barato que este otro, sí, pero las características no son iguales. Los dos están bajo normas, sí, pero la resistencia que tienen, la durabilidad que tienen, no es la misma. Entonces siempre nosotros tenemos que seleccionar nuestros equipos de protección personal con mucho criterio. Decíamos, ¿cómo se selecciona el equipo de protección personal? Pues lo vamos a seleccionar en base a nuestros análisis de riesgos. Aquí tenemos una matriz. Esta matriz nos sirve para hacer análisis de riesgos. Es una matriz de las más sencillas que pueden existir. En el eje de las X nosotros tenemos la probabilidad de que se dé el accidente. Y en el eje de las Y nosotros tenemos la severidad si es que se da el accidente. Y vamos a poner un ejemplo. Yo me voy a subir, vuelvo a poner el ejemplo de la casa. Voy a subirme a cambiar el foco o la luminaria, ¿verdad? ¿Cuáles peligros tengo? Pues ya decíamos, el hecho de que yo me tenga que subir a cambiar esta luminaria. Y también el que yo voy a trabajar con energía eléctrica, si es que no he bajado los interruptores. Entonces yo ya identifiqué 2 peligros. En base a esos peligros, pues yo puedo identificar riesgos. Yo me subo, ¿verdad?, a cambiar el foco. Bueno, pues una de las probabilidades que pudiera haber si yo estoy cambiando el foco es que yo me pudiera machucar o cortar, ¿verdad? Entonces decimos, ¿qué tanta probabilidad hay de que tú te puedas cortar si vas a cambiar un foco? Pues a lo mejor decimos, hay la probabilidad de 3, ¿verdad? En el eje de las X, el 3. Oye, ¿cuál pudiera ser la severidad si tú te cortas? Bueno, pues a lo mejor me corto un pequeño sangrado, una lesión leve. Entonces, a lo mejor le ponemos el 2 en el eje de las Y. Entonces tenemos el 3 y el 2 y los cruzamos, pues nos va a dar en un cuadrito verde, ¿sí? En un cuadro verde. Entonces, ese cuadrito verde, si nosotros lo comparamos, decimos que es un riesgo tolerable, ¿verdad? Un riesgo que pudiéramos en un momento dado correr, pero que sí debemos usar
el equipo de protección personal. Y en este caso, pues para no cortarnos, tenemos que usar los guantes adecuados. Veíamos que una de las características que deben tener nuestros guantes es que deben de ser resistentes al corte. Entonces tenemos que usar los guantes adecuados. Oye, pero estoy en mi casa y yo en mi casa no uso equipo de protección personal. Recuerden algo muy, muy importante. Lo que mata al ser humano no es el voltaje, es el amperaje. Y haciendo algunos cálculos, la energía que se requiere para que ustedes y yo podamos perder la vida es la energía que consume un foco de 25 watts. ¿Sí? Un foquito de 25 watts que ustedes tengan en su casa, con la cantidad de energía que consume ese foco, con esa cantidad de energía es suficiente para que ustedes y yo podamos perder la vida. Entonces, de ahí la importancia que nosotros tengamos la conciencia. Muchas veces las personas me dicen, es que yo sí hago el análisis de riesgo, no lo escribo, pero sí lo hago. El problema es que si yo no lo tengo escrito y lo pienso, a veces se me van ideas. Y en esa pérdida de ideas puede ser que pierda yo la vida. Entonces, por eso se nos recomienda que el equipo de protección personal nosotros lo seleccionemos en base a estos análisis de riesgo. Ya en la NOM 017 nos dan este apartado donde nos dicen, bueno, pues de acuerdo a las claves que tú tienes, a ver cuál equipo es el que vas a usar, ¿verdad? Por ejemplo, qué tipo de guantes, qué tipo de casco, qué tipo de lentes son los que nosotros, y ahí tenemos que ir marcando. Este es uno de los documentos que nosotros tenemos que mostrarle a la autoridad cuando nosotros nos realizan alguna auditoría. Ahí yo voy a marcar cuál es el equipo de protección personal que voy a utilizar de acuerdo al puesto que yo estoy desempeñando en mi centro de trabajo.